¿sí? No quiero ocupar más tiempo, ya voy al tema, entonces, entendidos en los tiempos, y el texto sabemos que es el texto eh, lo voy a abrir aquí, a ver, si ustedes no me ven bien, ahí está, sí, ahí estamos. Primera Crónicas 12:32, ¿sí? Voy a leer en la versión Reina Valera 60, que dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas 12:32. Quisiera saber si todos me escuchan bien, ¿sí? ¿Me están escuchando bien, sí? Decime, Gustavo, Vero, así me quedo tranquilo. Se escucha bien, ¿no? Sí, sí, perfecto, pastor. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Presten atención porque la palabra de Dios nunca se da en el vacío. La palabra de Dios, el texto nunca sucede en el vacío. La palabra de Dios siempre se da en un contexto donde hay personas, donde hay naciones, donde hay acciones, donde hay decisiones, donde suceden cosas. Y este texto no es un texto aislado, este texto tiene un contexto que es: el rey David estaba en Hebrón formando su ejército. Ustedes saben que David reinó 40 años en Israel, y naturalmente el reinado de David más los 40 años de su hijo Salomón representan la época dorada de Israel en toda su historia. No hay en toda la historia de Israel una época más dorada, más gloriosa que el reinado de David y de su hijo Salomón. Si bien el de David fue caracterizado por guerras y el de Salomón por ser un reinado pacífico, de paz, tenemos que entender que la paz que gozó el reinado de Salomón tiene que ver con las conquistas de su padre David y con todo lo que logró este gran guerrero y este gran salmista y músico que fue David. Entonces él todavía está 7 años en Hebrón, a él lo levantan como rey en Hebrón, y después del 7.º año se va a Jerusalén, donde reina por 33 años más, conquista Jerusalén, domina Jerusalén, domina a los de Jebús que estaban allí, y se entrona en Jerusalén y comienza el reinado en Jerusalén. Pero estando en Hebrón tiene que formar el ejército, ¿sí? Tiene que formar el ejército. Y es curioso, porque llama a las 12 tribus, a todas las tribus, todas vinieron a David en Hebrón, y cada tribu tenía que escoger a los mejores para formar este gran ejército que fue el ejército de David, que fue uno de los mejores ejércitos que tuvo Israel, y los valientes que tuvo David, bueno, son incomparables, ¿no? Esos 30, y dentro de los 30 esos 3 que eran extraordinarios. Resulta que cada tribu escogía miles para formar el ejército, 900, 2000, 5000. Pero curiosamente, cuando llegan a la tribu de Isaacar, solamente escogen a 200 hombres. 200 hombres. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Lo que es el poder del liderazgo. Cuando hay liderazgo, cuando hay entendimiento, cuando hay sabiduría, cuando hay presencia de Dios, cuando hay estrategia de Dios, uno vale por 1000, porque puede incidir, porque puede influenciar, porque puede transformar. Así que curiosamente, mientras de las otras tribus había miles y miles, solamente 200 fueron escogidos de Isaacar. Isaacar significa recompensa o recompensado. Eso significa el nombre Isaacar. Ustedes saben, yo tengo una palabra que prediqué justamente en una convención en Cianorte, en la iglesia del Puente, sobre este texto, pero no con lo que yo voy a compartir con ustedes, sino hablando del origen de Isaacar. Como cuando muere Jacob, que llama a sus hijos alrededor de la cama y bendice a cada uno y les da palabra profética. Y después trasladé esto a la muerte de Moisés. Antes que Moisés muriese, también llama a las tribus y a cada una le reparte una palabra de Dios. Curiosamente, no me voy a detener ahora en esto, pero la palabra que da Jacob no es la misma que da Moisés, pero la palabra que da Moisés es la que marcó a la tribu de Isaacar
que eran estos grandes sabios y líderes. No voy a detenerme en eso porque es otro mensaje, pero vamos a decir tres cosas que ustedes la recalcaron y la fueron señalando, el matrimonio Romero especialmente, que es que eran entendidos en los tiempos. Tres características de los hijos de Isaacar: eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer, y tercero, el mensaje que ellos daban era seguido por sus hermanos, ¿sí? O sea, eran entendidos en lo que estaba pasando en el entorno, en el tiempo que les tocaba vivir, a la vez sabían lo que Israel debía hacer en ese contexto y en ese tiempo, y a la vez tenían una palabra de Dios, un mensaje que todos sus hermanos obedecían y seguían. Eran líderes, evidentemente, ¿sí? Eran líderes, eran líderes. Es como que nosotros digamos ahora que tenemos muchos seguidores, ¿no? Es un lenguaje muy de las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tenés? Bueno, estos eran seguidos por todos sus hermanos porque eran líderes de mucha influencia. Lo primero que quiero destacar es este tema de entendidos en los tiempos, y quiero decir en esto que vivimos un tiempo donde es imposible tener conocimiento de todas las cosas. Por allí, por el año 2000, en la primera década de los años 2000, entre 2000 y 2010, las estadísticas decían que la masa de conocimiento en el mundo se multiplica cada 5 años, o sea, toda la masa de información que hay en el mundo. Naturalmente, esta es una estadística un poco ya vieja, porque es tanta la aceleración de la tecnología y de lo que está sucediendo, que naturalmente ya yo no creo que la masa de conocimiento se duplique cada 5 años, sino que será en un tiempo menor. Cuando antes tenían que pasar varios siglos para que se duplique la masa de conocimiento a nivel global, cuando después eso pasó a un siglo, cuando después eran 50 años para que se duplique la masa de conocimiento global, hoy en 2 o 3 años ya uno está desinformado, porque se duplicó toda la información a nivel mundial, a nivel global. Entonces nosotros vivimos, nadie puede entonces ser un sabio tipo Salomón, tipo Tales de Mileto en Grecia, o tipo Sócrates, para mencionar algunos, que podían responder cualquier tipo de preguntas que sus contemporáneos les hacían. Hoy eso sería definitivamente imposible. Nadie puede responder todo lo que se le pregunta porque vivimos en la era de la especialización. Matrimonio Romero, ustedes están liderando a los músicos y adoradores en este PMS, y a todos los que están participando de este seminario, sepan que nosotros vivimos en la era de la especialización. Si ustedes son músicos, se están especializando en la música, se están especializando en la adoración, y van a ser grandes en ese aspecto porque van a profundizar mucho ese conocimiento, ¿sí? La clave del tiempo, de este tiempo que vivimos, es la especialización. Es importante que en la iglesia cada uno encuentre su lugar, que alguien se dedique a los niños hasta los 3 años, de que nacen hasta los 2 años, 3 años, que alguien se dedique a los niños desde los 4 a los 11 años y no salga de ahí, se especialice. ¿Qué pasa con un niño entre los 4 y los 11 años? ¿Cómo abordamos pastoralmente esta problemática? ¿Qué pasa con un chico de los 12 a los 17? ¿Qué pasa cuando alguien cumple 18 en adelante? ¿Qué pasa a partir de los 20? ¿Sí? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con atender a los enfermos, de ministrar a los enfermos? ¿Qué pasa con esto de atender a los adultos mayores? Es decir, vamos a cubrir especialidades dentro de la iglesia, a abordar determinados temas, porque nadie puede abarcar todo y el que mucho abarca poco aprieta, como dice el dicho. Entonces, ya sabemos que en la ciencia hay especializaciones. Por ejemplo, en la medicina, antes existía, alguien decía, bueno, está el médico clínico que atendía toda la problemática del cuerpo humano. Venía a un médico clínico, un médico o una médica, venía un paciente y le decía, tengo un problema de vista. Venía o le decía, tengo un problema en la rodilla, o tengo un problema en la columna cervical. Hoy hay especialistas de la cervical, hay especialistas del iris,
¿sí? Hay especialistas de rodilla, hay especialistas de los ligamentos cruzados, hay especialistas de todo, porque es como que ese conocimiento se va cortando como si fueran fetas de fiambre, ¿sí? Por una máquina. Entonces, cuanto más se especializa, cuanto más finito se hace a lo que uno se enfoca, más profundo es el conocimiento que se alcanza sobre una determinada área. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso en cuanto a ubicarnos en el tiempo que vivimos, que es un tiempo de la especialización. Y cuando decimos tiempo, ¿a qué se refiere el texto? Entendidos en los tiempos, que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. ¿Se refiere al kairos o se refiere al cronos? ¿Sí? Que son las dos palabras griegas para tiempo. No se refiere al cronos, que es el tiempo del reloj, que es el tiempo del calendario, que es el tiempo que se puede medir. Cuando dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, está hablando del kairos, que literalmente significa momento oportuno. Esa es la traducción literal o el significado literal de kairos. En teología, en la teología cristiana, ese momento oportuno es el tiempo de Dios, ¿sí? Es un lapso, a ver si lo podemos explicar así, es un lapso indeterminado de tiempo, un lapso que no tiene es decir, termina aquí, es indeterminado ese lapso de tiempo en algo que trasciende a lo que sucede, que es trascendente, ¿sí? Algo que es trascendente, algo que es significativo, que es como un tiempo de oportunidad, un tiempo especial. Y Jesús hace referencia al kairos. En Lucas capítulo 12, entre los versos 54 y 56, Jesús está hablando del tiempo a la multitud. Y les dice, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? No está hablando del tiempo cronológico, está hablando del kairos. ¿Cómo ustedes no distinguen este tiempo? Y en Mateo capítulo 16, verso 1 al 3, ¿sí? También está hablando en esos 3 versículos del tiempo, pero ahora está hablando a los religiosos, no a la multitud. Y les dice, más las señales de los tiempos, ustedes no las pueden distinguir. Ustedes saben cuándo es el tiempo de la cosecha, ustedes saben si mañana va a llover porque observan el cielo, ustedes pueden, pero ustedes las señales de los tiempos no las pueden distinguir. El Cairo de Dios, ustedes no lo están entendiendo, le dice Jesús a los religiosos. El otro que hace referencia al Kairos es Pablo, en Gálatas 4:4, ¿sí? Este texto es maravilloso, ¿sí? Gálatas 4:4, Pablo menciona la palabra kairos en griego, no dice cronos, está diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del kairos, Dios envió a su Hijo. No lo envió antes, porque no era el kairos de Dios. No lo envió después, porque no era el kairos de Dios. Pero cuando vino el kairos de Dios, se cumplió el tiempo, entonces Dios envió a su Hijo. Sí, qué tremendo, el kairos. Bien, ¿cómo podemos ser entendidos en los tiempos? ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Que dicho sea de paso, chicos, yo les voy a decir, yo me convertí en el año 76, ¿sí? Yo me convertí cuando tenía 17 años. No lo puedo creer. Yo estaba viendo el flyer que ustedes estaban haciendo circular con esta promoción de la apertura y miren, ustedes son muy bondadosos porque le dieron mucha difusión y demás. La verdad que se pasaron, ¿no? Pero yo me veo tan pelado, tan viejo, que no lo puedo creer porque pasaron 40 años como nada, y así, ¡pum!, se fueron. Y en ese tiempo que yo me convertí, yo entendí, por lo que recibía en la enseñanza desde el púlpito de mis pastores, que la voluntad de Dios era algo rígido, que la voluntad de Dios era algo que era así, no se podía, o acertabas la voluntad de Dios o le errabas a la voluntad de Dios, no había términos medios.
como si fuera algo preestablecido. Y después en el paso del tiempo y con el discernimiento de la Escritura y con la enseñanza de también pastores y maestros, fui entendiendo que la voluntad de Dios es flexible, que la voluntad de Dios no es algo rígido, que uno se puede equivocar naturalmente y que la voluntad de Dios no es que o haces esto o erraste al blanco y te equivocaste para siempre en cualquier decisión de la vida o en cualquier elección de la vida, ya sea en un ministerio, ya sea en la pareja, ya sea en una decisión laboral, ya sea en lo que fuere, podemos equivocarnos, pero la voluntad de Dios es flexible, es decir, Dios tiene la elasticidad para hacer que a los hijos de Dios todas las cosas les ayuden a bien. ¿Sí? La voluntad de Dios es algo muy amplio, elástico, flexible, donde podemos entrar los hijos falibles de Dios. ¿Cómo podemos discernir esa voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber lo que la iglesia debe hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber lo que la iglesia debe hacer? ¿Cómo podemos saber en nuestra iglesia local lo que la iglesia debe hacer? ¿Cómo sabemos lo que los adoradores tenemos que hacer cuando vamos a dirigir la adoración? ¿Y cómo podemos tener una palabra de autoridad? ¿Cómo podemos tener también una palabra de autoridad de modo que tengamos liderazgo y otros nos sigan? Bueno, 3 preguntas he puesto sobre la mesa, ¿sí? ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber lo que la iglesia debe hacer? ¿Y cómo podemos tener una palabra de autoridad siguiendo el orden de las 3 premisas de los hijos de Isaacar? Entonces yo tengo una respuesta, una sola respuesta general que vamos a tratar de desmenuzar. Estoy yendo un poquito rápido para ver si queda un espacio de diálogo, pero de todas maneras me voy a relajar un poco para no saturarlos de información. A ver, ¿cómo podemos responder estas 3 preguntas? La respuesta que yo encuentro en la investigación de la Biblia, en la lectura, a través de los años, tratando de interpretar estas situaciones, que, escuchen bien, teniendo una búsqueda de Dios como estilo de vida y no como una experiencia ocasional, podemos encontrar respuesta a estas 3 inquietudes. Voy a repetir la idea. Teniendo una búsqueda de Dios como estilo de vida y no como una experiencia ocasional, vamos a ser entendidos en los tiempos. Vamos a saber lo que la iglesia tiene que hacer y vamos a tener una palabra de autoridad. Porque cuando buscamos a Dios como estilo de vida, entramos en otro nivel, ¿sí? Salimos del nivel del cuerpo y del alma para entrar en el nivel del espíritu y andar en el espíritu y vivir en el espíritu, donde también hay otros niveles. ¡Qué maravilloso! Yo mismo estoy siendo ministrado por esta palabra, se los digo con toda sinceridad, me está tocando a mí esta palabra, porque justo Vero decía algo que yo no tenía y tomé nota apenas lo dijo, no lo tenía, Proverbios 28:5. Cuando ella lo mencionó, a mí se me erizó la piel, porque el texto dice: mas los que buscan a Jehová, los que buscan al Señor, entienden todas las cosas. Y yo dije: Señor, me estás confirmando de alguna manera la palabra, la enseñanza, la charla que estoy teniendo con los jóvenes, con mis hermanos y hermanas, en esta tarde me la estás confirmando con este Proverbio 28:5, que es contundente. Primero, en la primera parte del texto habla de los necios, ¿no? Y después dice: pero los que buscan a Dios, no los necios, los que buscan a Dios, estos entienden todas las cosas, estos tienen discernimiento espiritual, estos viven en otro nivel, ¿viste? Estos salieron de la oración donde todo es petición, donde todo es dame, ministrame, tengo el alma herida, experimenté el rechazo, te pido por mí, te pido por mis hijos, por mi familia, te pido para... Y todo eso está perfecto y todo eso está bien, pero ese es un nivel. Pero hay otro nivel, que es cuando estás en el espíritu buscando las cosas de Dios, donde lo único que te interesa en la oración es que Dios sea glorificado, que el Padre reciba gloria de las peticiones que le presentás,
que no es una petición donde solamente te estás beneficiando y donde de alguna manera la gloria queda desde tu lugar, sino donde estás orando de una manera donde el Padre recibe la gloria y el honor. La búsqueda de Dios es una clave en la vida. La búsqueda de Dios es una clave en la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y precisamente, miren, yo les dije al comenzar que la palabra de Dios, el texto no sucede en el vacío. El texto sucede en un contexto. Y el texto bíblico se va transformando, va tomando distintos colores, distintas formas, distintas interpretaciones cuando entran en relación con el contexto. No es lo mismo decir, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decir eso en la ciudad de Nueva York, ¿sí?, donde el nivel de vida es muy alto y donde la mayoría de las personas que viven allí tienen un poder adquisitivo alto y prácticamente no hay niveles muy marcados de pobreza, que decir ese mismo texto después en el final de una guerra donde hay cientos y miles de muertos y hogares destrozados y un país en llamas y una nación destruida que tiene que reconstruirse. El texto se transforma cuando entra en contacto con el contexto y cobra diferentes colores y dimensiones. Entonces, cuando nosotros leemos que de los hijos de Isaacar, está David, llama a las tribus, vienen las tribus a Hebrón, empieza a formar el ejército, y de los hijos de Isaacar, 200 principales, que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. ¿Dónde está el texto? Es en Primera de Crónicas 12:32. Y les voy a decir algo, para enfatizar que la palabra, el texto no sucede fuera del contexto. ¿Saben en toda la Biblia cuáles son los libros más importantes que hablan de la búsqueda de Dios y enfatizan la búsqueda de Dios como estilo de vida? En toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas. El hilo conductor, el mensaje transversal del autor del primer libro de Crónicas y segunda Crónicas es que hay que buscar a Dios con todo el corazón, que los que lo buscan lo hallan, que si buscan a Dios lo van a encontrar. Y está allí ustedes van a ver todo esto en el entramado del texto, ¿sí? En el entramado del texto. Así que la búsqueda de Dios como estilo de vida y no como una experiencia ocasional es clave para encontrar esta sabiduría, este entendimiento y este liderazgo. Hay 3 elementos que enriquecen la búsqueda de Dios y nos hacen entendidos en los tiempos. Los voy a mencionar a los 3 y después voy a tratar de desarrollarlos brevemente. Primero, aceptar los desafíos de Dios en tu vida, que aceptes los desafíos que Dios trae a tu vida. Punto 1. Repito que estamos hablando de 3 elementos que enriquecen la búsqueda de Dios y nos hacen entendidos en los tiempos. Cuando nos metemos en la búsqueda, cuando lo buscamos en el Espíritu, cuando entramos en un nivel en la oración y de la palabra, donde estamos en un nivel que nos abre ventanas a otros niveles de espiritualidad. Cuando salimos de lo corporal y de lo almático, y cuando vivimos en el Espíritu, y cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Eso es maravilloso, me emociona verdaderamente. Se los comunico con el corazón, porque es tremendo. Es allí que hay 3 elementos que enriquecen esta búsqueda. Primero, que aceptemos los desafíos que Dios trae a nuestra vida. Son difíciles, no son fáciles. A ver, chicos, siempre los desafíos de Dios nos quedan grandes. Siempre los desafíos de Dios nos superan. Siempre son más grandes que nuestras capacidades. Esto lo vemos en Moisés, cuando fue llamado. Esto lo vemos en Josué, cuando fue llamado. Esto lo vemos en Nehemías, cuando fue llamado. Esto lo vemos en Pablo, cuando fue llamado. Segunda cosa, tener una vida y un liderazgo enfocado. Aceptar los desafíos que Dios trae a tu vida y tener una vida y un liderazgo
con enfoque, no desenfocarnos todo el tiempo y tomar diagonales, distintas avenidas que nos sacan, sino tener una meta, un enfoque en la vida y decir, esto va a ser. Mi ministerio es a los gentiles, dijo Pablo. Y nada más. Y fue quizás el cristiano más prominente que tenemos en la historia del cristianismo. Miren lo que digo. Quizás el cristiano más prominente en toda la historia del cristianismo sea este hombre llamado Pablo, que se dedicó a una sola cosa. Lo llamó Dios a ser ministro de los gentiles y se dedicó a ministrar a los gentiles. Entonces, una vida enfocada, no una vida dispersa. Y tercero, tener un liderazgo de influencia que trae transformación, que trae resultados, que transforma el contexto, que tu vida transforma, bendito sea Dios, que tu vida hace que las cosas sean diferentes. Jesús pasó por Samaria, dice Juan en el capítulo 4, pero lo dice de esta manera Juan. Qué tremendo, ¿no? La sabiduría y la inspiración de Juan. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, porque si Jesús no pasaba por Samaria, no se transformaba Samaria y no se reconciliaba Samaria con los judíos. Era necesario que Él pasara por Samaria. Y yo te digo, cuando nosotros llegamos a un lugar tiene que suceder algo. Una familia tiene que ser ministrada, una persona tiene que ser impactada, algo tiene que dejarse traslucir de tu vida, que es paz, que es luz, que es unción, que es gracia, que es amor. Moisés, dije Moisés. Bueno, Éxodo capítulo 3 en adelante, los desafíos de Moisés, digamos, aceptar los desafíos en tu vida. Moisés aceptó, le costó mucho, pero aceptó el desafío. Le costó, titubeó, luchó con Dios, dijo yo no, Señor, ¿cómo se te ocurre? 40 años en el desierto, estoy con las ovejas de mi suegro, ni siquiera son mías, no tengo liderazgo, soy anciano, mi hermano se expresa mejor, Aarón. Todo eso se lo tiró por tierra a Dios y solamente construyó un liderazgo a través de una sola cosa. Le dijo, Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Moisés le dijo, una vara, Señor, en el desierto, mientras la zarza ardía y no se consumía. Miren que la zarza se apaga rápido porque la zarza es algo, es como un yuyo, un yuyo, no sé, un arbusto que crece en el desierto y que es todo como una especie de algo espinoso, lleno de espinas, que se seca mucho y con el calor se quema rápido. Se prende y se apaga, pero la zarza no se consumía. Esto le llamó la atención a Moisés, que llega y Dios le habla desde la zarza. ¿Qué tenés en tu mano? Una vara. Bueno, listo, basta. Ese es tu presente, ese es todo tu capital. Vamos a construir con tu presente y con tu capital, que es lo más importante que tenés, Moisés. No hablemos de tu pasado. 80 años, listo, ya está, fuera. Vamos a hablar del presente y con el presente vamos a construir el futuro. Yo tengo a mi pueblo que hace 400 años que está sufriendo. Sus ruegos llegaron a mi trono, a mi presencia. Yo te necesito, vos vas a ser el libertador. ¡No! ¡Yo! ¡Qué desafío! 3 cosas pasaron, miren. Hubo una limpieza profunda del corazón de Moisés a partir del trato de Dios. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Empecemos a hablar de santidad. Cuando Dios se le apareció a Josué, ¿se acuerdan? Con el soldado que tenía la espada desenvainada. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está es santo. La clave es la santidad. No tendremos influencia ni impacto si no es a partir de un corazón limpio por la sangre del Señor, de un arrepentimiento constante. Limpieza profunda del corazón a partir del trato de Dios. Confrontar la oposición, segundo paso del desafío de Dios. O sea, vamos a tener que limpiar nuestra vida, santificar nuestra vida para meternos en el desafío de Dios y vamos a tener que confrontar un montón de oposición que se va a levantar. No es fácil, no es porque aceptamos un desafío que tenemos todo el camino allanado, es precisamente porque aceptamos el desafío que se va a levantar la oposición. Primero se levanta el infierno y después se levantan aún desde de la misma iglesia
quienes se oponen a tu vida, a tu liderazgo, a tu trabajo, a tu ministerio. Tercera situación dentro de los desafíos, atender los problemas del pueblo, atender los problemas que te vienen. Entonces, los desafíos, el desafío Moisés lo aceptó y tuvo que tener una limpieza profunda del corazón a través del trato de Dios, tuvo que confrontar la oposición que fue el faraón, que se le puso duro el corazón y no se le aflojaba con nada, y tercero, tuvo que atender a los problemas del pueblo. Segundo, tener una vida y un liderazgo enfocado. Tener una vida y un liderazgo enfocado. Moisés vivió enfocado en dos direcciones. Moisés vivió enfocado en dos direcciones. La liberación del pueblo, que estaba bajo la esclavitud de la potencia más grande del mundo conocido de ese tiempo, que era Egipto. O sea, el enfoque de él era, tengo que liberar al pueblo de la esclavitud y tengo que conquistar la tierra prometida. O sea, acá tengo una misión clara. Si la tengo que resumir cortita, ¿sí? Si Moisés tenía que resumir el llamado de Dios y el desafío de Dios, tenía que decir, primero, liberar al pueblo. Segundo, conquistar la tierra. Llevarlo por el desierto y entrar en la tierra. Así que la vida necesita un enfoque. Los hijos de Isaacar vivieron enfocados. No se dispersaron. No se distrajeron. Por eso eran principales dentro de la tribu de Isaacar. Eran sobresalientes, porque tenían un enfoque, eran respetados. Tercero, miren, ya estamos acariciando el redondeo de la palabra, ¿eh? Tercero, tener un liderazgo de influencia que trae transformación. En Números 14, si están anotando, anoten y después lo leen. Números 14, verso 11 al 20. Números 14, 11 al 20. Está la tremenda oración de Moisés, este líder intercesor. Decimos que tener un liderazgo de influencia que trae transformación es el tercer elemento que ayuda en la búsqueda, que contribuye a la búsqueda de Dios. Escuchen, Números 14, 11 al 20. Dios va a destruir al pueblo en el desierto. Lo va a destruir, porque literalmente el pueblo se le revela siempre, se vuelve a los ídolos, se olvida que lo sacó de la esclavitud, quieren volver a ser esclavos, toda esta historia que ustedes ya conocen. Pero cuando Dios toma la decisión de destruirlo, se lo comunica a su siervo, a Moisés, al líder del pueblo. Y Moisés se pone en medio del pueblo y dice, Señor, si los vas a destruir a ellos, destruíme también a mí. Si los vas a destruir a ellos, destruíme también a mí. Y empieza a hablar con Dios. Se mete en el nivel ese donde se abren ventanas espirituales, en ese nivel que está fuera del cuerpo y de lo almático, y entra en el nivel del espíritu y le dice a Dios, Señor, ¿qué van a decir los pueblos? Que los sacaste para matarlos en el desierto. ¿Qué van a decir que abriste las aguas del mar para traerlos a este desierto y destruirlos? ¿Qué van a decir de ti, Señor? Oh, hermanos, el liderazgo primero ejerce una influencia en el corazón de Dios. Ahora, ustedes dicen, ¿pero qué le torció el brazo Moisés a Dios? Hermanos, a Dios nadie le tuerce el brazo. Dios hasta la oración de Moisés la tenía planificada. Dios ya hasta la oración de Moisés, Dios sabía que Moisés la iba a hacer y lo que Dios le iba a responder. Pero Dios nos prueba. Dios quiere que nosotros seamos parte de la obra. Dios quiere que nosotros tengamos nuestro protagonismo también juntamente con Él, que seamos colaboradores juntamente con Cristo de la obra que Él está haciendo. Entonces, hay primero que, como líderes, tenemos que primero tocar el corazón de Dios. Que es un corazón sensible, que es un corazón tierno, porque si algo descubrimos a medida que avanza nuestra vida cristiana, que el Espíritu Santo se hiere fácilmente, que lo lastimamos con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras acciones privadas, con nuestra torpeza, muchas veces me incluyo, estoy hablando de mí, no de ustedes, para que se entienda, muchas veces lastimo al Espíritu de Dios. No dice que el Espíritu se contrista y el Espíritu se apaga.
Miren, dos cosas le hacemos al espíritu. Lo ponemos triste y lo apagamos. Y salimos de la órbita del espíritu, ¿sí? Pero cuando nosotros le agradamos, cuando tocamos el corazón de Dios, el espíritu se regocija, reparte dones, te da gracia, te unge, te lleva en su voluntad. Primero, influenciemos el corazón de Dios. Y segundo, Dios entonces nos da influencia con las personas. O sea, primero tengo que tocar el corazón de Dios para después tocar el corazón de mis hermanos, cuyo dicho seguían sus hermanos, cuyo mensaje respetaba los de la tribu de Isaacar, cuyo liderazgo lo seguían, tenían los seguidores. ¿Por qué? Entonces los hijos de Isaacar eran seguidos por sus hermanos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué eran seguidos por sus hermanos? Bueno, aquí entramos en el tema de la autoridad. Con esto termino. ¿Vieron que les dije discernir la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan al principio? ¿Sí? Ahora ya el segundo tema, me olvidé el segundo punto allí, discernir la voluntad de Dios, ejercer un liderazgo, ¿sí? De influencia, por allí va la cosa, y tercero, tener una palabra de autoridad. Estoy tratando de recordar. Entonces, acá viene el tema, ¿por qué le seguían? Dice que eran entendidos en los tiempos, el kairos de Dios. Dice que sabían, ¿sí? Sabían lo que el pueblo tenía que hacer. Y tercero, tenían un mensaje que era respetado y era seguido por los hermanos. Esto nos habla de credibilidad, eran creíbles. Entonces, primero, tenemos que ser facilitadores y promotores de obreros y líderes. Mire, si alguien está en la adoración, chicos, ustedes que son todos adoradores y son músicos, más allá de un montón de desafíos y de metas que tenés en tu vida, una de las principales es que levantes músicos, es que levantes adoradores, es que detrás tuyo haya una fila de adoradores que se levanten a través de tu liderazgo, que tu influencia como músico haga que surjan otros músicos. Si tocas el piano, entonces mientras vas adorando a Dios vas enseñando a otros a tocar el teclado. Si tocas la guitarra mientras le ministras a Dios, influenciás, vas levantando músicos guitarristas, y si tocas la batería también, y si tocas el bajo, y si tocas instrumentos de vientos, y si cantás y adorás, vas ejercitando a otros para enseñarles a cantar. Es decir, el mejor legado que podemos dejar nosotros como líderes, es una palabra que a veces me cuesta porque parece que suena un poquito grande, digamos como obreros, es levantar obreros, que detrás de nosotros se levanten otros líderes, otros que sirvan también. Y este compromiso nos otorga credibilidad ante la gente, ¿sí? Y la credibilidad es el resultado de reconocer el contexto y tener compasión. Reconozco el contexto, actúo de manera compasiva, me muevo con integridad y tengo capacidad para resolver problemas. ¡Wow! Si todo esto no te da autoridad, ¿quién te da autoridad, no? Todo esto te lo da Dios. La credibilidad, dos puntos, es el resultado de reconocer el contexto, distinguir el tiempo, en qué contexto me estoy moviendo, ¿sí? Tener compasión, ser compasivo, no legalista, no legalista. Iglesia querida, hermanos queridos, PMS de músicos y adoradores, desterremos el legalismo de la iglesia y también desterremos el ser liberales y permitirlo todo. Pero el legalismo lastima, daña, no edifica, ¿sí? Hay gente que se especializa en eso, ¿sí? Trata de siempre juzgarlo todo, pasar todo por un filtro muy, no sé, nadie llena los requisitos para esto, para aquello. Eso es una trampa. No hace falta que alguien llene tantos requisitos. Disculpa que me ponga un poco fuerte en este punto. Hace falta que tenga un corazón dispuesto a servir. Pero cuando nosotros entramos en el contexto, tenemos que tener una actitud compasiva,
Tenemos que movernos con integridad, cumplir la palabra, ser veraces, respetuosos, honestos, transparentes, y tenemos que tener capacidad para resolver los problemas. Quien uno es más importante de lo que uno dice y hace. Quien uno es determina el ser y las acciones. La credibilidad crea un ambiente y un contexto de confianza. La credibilidad está asociada con la práctica de la verdad, con honrar los compromisos, con cumplir las promesas, con actuar con honestidad, con tener posturas claras y firmes frente a la vida, posturas claras y firmes, convicciones, con ser coherente, congruente entre lo que decimos y hacemos, y por sobre todo con actuar con transparencia. Seamos honestos, seamos transparentes, aún en el pecado, aún en el error, seamos sinceros, reconozcamos que fallamos, ¿sí? Cuando te haces vulnerable en el contexto, cuando entras en el contexto y te haces vulnerable, también te haces creíble, ¿sí? Cuando entras en el contexto y te haces vulnerable, también te haces creíble, porque le estás diciendo al otro, yo soy igual que vos, cometo los mismos errores, me cuesta la vida cristiana, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, pero persevero buscando al Señor. Persevero, quiero más de Dios. El perfil de aquellos, ¿sí? Líderes y obreros que vamos a levantar, ¿quiénes son? Bueno, cortito nomás y para terminar. Mateo 9, 35, 36, 37, 38. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellas porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren, tengo que predicar ahora, dentro de poco, sobre este tema. No es que me pidieron este tema, me dijeron que hable de la palabra de esperanza, que hable de un tiempo de consolación y voy a usar este texto. Escuchen, este es el tiempo que vivimos. Si somos entendidos en los tiempos, vamos a entender que este es el escenario mundial. El que plantea, el que vio Jesús, que la multitud estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor, desorientada, sin rumbo, sumida en la incertidumbre, sin alguien que los guíe, que los pastoree, que andaban en oscuridad, que estaban desesperanzados, que estaban desconsolados, que estaban enfermos, que estaban tristes, que estaban desorientados, que estaban confundidos. Y en medio de esto Jesús se da vuelta y los mira a los discípulos, porque hay dos verbos allí, ver y sentir. Viendo a la multitud, que estaba desamparada, dispersa como oveja que no tiene, sintió compasión de ellos. Sintió compasión de la multitud. Se da vuelta y mira a los discípulos y les dice, rueguen al Señor de la mies, de la cosecha, rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Si él está hablando en un contexto de cosecha, por eso le pide a los discípulos que pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros, pero no le dice pastores, porque hace la figura de la cosecha. Pero lo que está diciendo Jesús es, pídanle al Padre que levante muchos pastores para la multitud. Hay una necesidad en este tiempo, si somos entendidos en los tiempos, y la necesidad que tiene el mundo es una necesidad de personas con corazón pastoral. Por ahí no tienen el título de pastor o no son pastores de iglesias locales como un pastor al frente de una iglesia, pero son pastores desde el lugar que viven, son pastores en su lugar de trabajo, son pastores en su lugar de estudio, son pastores en el barrio, son pastores cuando caminan en la calle, son pastores dentro del grupo de alabanza, son pastores siempre que están con un corazón pastoral atendiendo la necesidad, consolando, fortaleciendo, dando esperanza, porque el tiempo que vivimos es un tiempo de necesidad de esperanza, ¿sí? Entonces, quiero saltar porque voy a hablar me voy porque quiero comparar lo que es ser sacerdote con ser profeta en el Antiguo Testamento para un poquito dar una idea más clara de lo que estoy diciendo, pero voy a ocupar mucho tiempo. No mucho tiempo, pero voy a ocupar tiempo y lo voy a saltar. Entonces, tenemos que ver
que el perfil de personas que nosotros vamos a levantar tienen que tener un corazón pastoral, porque de nada sirve un portero que no tenga un corazón pastoral, de nada sirve un músico sin corazón pastoral, de nada sirve un evangelista sin corazón pastoral, de nada sirve un profeta sin corazón pastoral, de nada sirve un supervisor sin corazón pastoral, de nada sirve nadie sin corazón pastoral en la viña del Señor y en este tiempo que vivimos. Porque lo que tenemos que tener es un corazón pastoral, como el de Jesús, que viendo a la multitud confundida, en oscuridad, sintió compasión. Ustedes saben que, primero, no me quiero detener, pero compasión tiene tres movimientos. Emoción, deseo, acción. Emoción, deseo, acción. Compasión no es un sentimiento nomás, una emoción. No. Compasión, cuando ustedes estudian el significado de compasión, se va a dar cuenta que la compasión se concreta en la acción. Es decir, la compasión te mueve la voluntad en bendecir al otro. Si te pone en el zapato del otro. O sea, primero sentís una emoción compasiva. Después te nace el deseo de hacer algo. Y después te impulsa a la acción de hacer algo. Eso es compasión. Y miren, sin ir a los sacerdotes y a los profetas, escuchen, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la multitud. Faltan pastores allí en medio de toda esa gente. Ni yo podría con toda la gracia, siendo el Hijo de Dios, podría ahora satisfacer a las multitudes dispersas y desamparadas. Hace falta muchos pastores que se levanten. ¿Y por qué les dice rueguen al Señor? Para que levante. Porque solo Dios puede poner vocaciones y llamamientos en el corazón. Porque ni vos ni yo podemos crear llamamientos. Porque ni vos ni yo podemos crear vocaciones. Porque ni vos ni yo podemos generar esto en el corazón que lo hace solo el Espíritu Santo. Que te llama en su infinito amor a vos y a mí que no somos nada. Para hacernos parte de la misión y que al igual que Moisés podamos ser colaboradores con Dios en la liberación de este mundo esclavizado. Vivir como líderes entendidos en los tiempos es entender el lugar que Dios nos asigna en la iglesia y en la misión. Vivir como líderes entendidos en los tiempos es entender el lugar que Dios nos asigna en la iglesia y en la misión, la especialidad. Es vivir comprometidos en una constante búsqueda de la presencia de Dios para entrar en otro nivel, donde se abren ventanas que te llevan a otro nivel. Es vivir aceptando desafíos, enfocados en la misión y con un liderazgo de influencia que transforma mundos viejos en mundos nuevos, que transforma mundos viejos en mundos nuevos basados en el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Bendigo en este momento, Señor. Bendigo a mis hermanos que están, Señor, siendo ministrados por esta palabra. Tócalos, Señor, con esta palabra, que esta apertura del PMS de músicos y adoradores marque la cancha de alguna manera, como decimos a veces, que marque la cancha espiritual, para que todo lo que venga fluya de una manera notable, Señor. Que mis hermanos y hermanas, preciosos jóvenes, reciban, Señor, realmente una palabra que los edifique, que los bendiga
que los haga crecer, que los haga mejores personas, que los haga trascender. A mí esta palabra me ministró mucho, Padre. A mí me ministró muchísimo. Yo la necesitaba. Porque a veces estoy golpeado por la debilidad. A veces, Señor, me siento muy vulnerable. A veces me siento muy débil. Me siento que soy poca cosa. A veces me afloran inseguridades, temores. Pero esta palabra me dio fortaleza, esta palabra me dio mucho ánimo, esta palabra me levanta, me ayuda. Quisiera, Señor, aceptar los desafíos que vienen de vos cada día. Quisiera mantener una vida, un liderazgo enfocado. Y quisiera, Señor, tener un liderazgo que realmente tenga una influencia tal que transforme el contexto, que transforme la realidad. Porque realmente necesitamos, Señor, tener un liderazgo de transformación como el tuyo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por la invitación, por sobre todo porque no soy nadie y me siento muy honrado y muy privilegiado, Señor, de que mis hermanos hayan pensado en mí y espero haber sido un instrumento en tus manos, Señor, para bendecir esta clase y bendecir a cada uno de los presentes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.